¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? Si tú me has amado primero. Porque es mejor decir, creo que es super extra, ultra, archi, mega, dificilísimo, hiper, de todo lo que quieras, todos los superlativos que hacen superlativo. Todo difícil perder la salvación. Y en cuanto a no se pierde y se rechaza, que iba a ir ahí, Harry, Dios te bendiga, la Biblia dice, ¿cómo pues se perderá el hermano tuyo por el que Cristo murió a causa de tu conocimiento y la conciencia débil del hermano? En la Biblia enseña que nosotros no podemos hacer que se pierda un hermano débil por el que Cristo murió a causa de nuestro conocimiento, de nuestra conciencia, que no se daña por otras cosas que a otros sí les dañan, ¿vale? Como muchas cosas. No voy a poner ejemplos porque no me apetece, por si acaso. Son temas controversiales. Entonces, ahí la palabra apolumi significa perder hasta destruir completamente, ir al infierno, ¿vale? O sea, ir a la condenación. Entonces, dañando a un hermano puedes hacer que se vaya al mundo y se pierda. Y ahí utiliza la palabra perder, porque alguien dice, perder es involuntario. Y la salvación no se pierde, se rechaza porque tú la rechazas voluntariamente. A ver, si yo te doy 1.000.000 de euros y tú te vas voluntariamente a la ruleta y los echas, has echado a perder la economía que la tenías y la has echado a perder. Entonces es en ese sentido que la Biblia dice perder la salvación. O sea, echar a perder tu vida por causa tuya. Ahora, ¿La habías me he pausado? quedado. No te estaba escuchando, me he quedado. Si yo te doy 1.000.000 de euros y tú te vas y lo echas en la ruleta. Pues lo vuelvo a repetir. La diferencia entre perder y rechazar. Yo te doy 1.000.000 de euros y tú no lo rechazas, tú tomas el 1.000.000 de euros, ¿no? Ahora vas y echas a perder el 1.000.000 de euros. En ese sentido es que la Biblia enseña que se pierde un alma, se echó a perder. Se perdió, pero no involuntariamente, sino voluntariamente. O sea, la palabra perder no tiene en sí mismo el concepto de lo perdiste sin querer. Y la salvación no se pierde sin querer, no tiene ese concepto. La palabra perder no tiene ese concepto en sí mismo, que lo tiene cuando lo dices en otro contexto. ¿Vale? Pero sí te puedes echar a perder, como el hermano que es destruido en su conciencia suya por tu culpa y se echa a perder. Lo dice la Biblia. No vaya a ser que se pierda el hermano porque en Cristo murió. Amén. En cuanto a la referencia de nunca fue salvo, pues te estaba hablando de conceptos, pero te vamos a un versículo. La Biblia dice en el capítulo 10 de los Hebreos que ofrenda y sacrificio no quisiste, mas horadaste mis oídos, me hiciste siervo, me preparaste cuerpo, el original. Griego y hebreo, nombrar los dos por el Antiguo Testamento, que dice, horadaste mis oídos. Me hiciste siervo preparándome un cuerpo para morir. Y cuando muere, capítulo 10, versículo 10, en la ofrenda de ese cuerpo somos santificados. En los siguientes versículos dice, y por la sangre de ese pacto eterno somos salvos y hechos perfectos una vez y para siempre. Del versículo 26 al 30 dice que cuando alguno peca deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, pues ha sido hecho perfecto para siempre. Ya no te necesitamos más sacrificios, sino una horrenda expectación de juicio de hervor que ha de devorar a los adversarios. Si en la ley de Moisés el que pecaba por el testimonio de 2 o 3 moría irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo creéis que recibirá? ¿Cuánto mayor castigo que la muerte en la carne por violar la ley creéis que recibirá el que hace afrenta al Espíritu de gracia y tiene poco en poco la sangre de Cristo, poniéndola al nivel por común, la sangre de los animales? Entonces, ¿qué mayor castigo que morir en la carne? ¿Me puedes decir un mayor castigo que morir en la carne, José? Morir en el Espíritu. Pues dice que ¿cuánto mayor castigo tendrá aquel que pisoteare la sangre de Cristo y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Dice.
Dice eso la Biblia. La sangre del pacto en la cual fue sacrificado. ¿Cuál la sangre? La sangre de los corderos y de los machos cabríos. El versículo 1 en adelante dice que es la sangre del que se le preparó el cuerpo. Y la sangre es la sangre del pacto nuevo. Y el pacto es el pacto nuevo. Ese es el contexto del capítulo 10 de Hebreos. Entonces dice, ¿cuánto mayor castigo creéis que recibirá aquel que pisoteare la sangre que ha sido derramada por nosotros? De una vez y para siempre, que tiene más poder que todos los sacrificios, los cuales no quisiste y me preparaste cuerpo. Y no es como la sangre de los sacrificios, porque el sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo. La sangre, que es la del nuevo pacto, la rechazas, haces afrenta al Espíritu de gracia, la tienes por común como la sangre de los animales. ¿Cuál es el castigo? Dice la Biblia, el último versículo, pero en cuanto a vosotros estamos persuadidos de cosas mejores, de que pertenecen a la salvación, lo dice el capítulo 6, pero el último versículo de este capítulo dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces hay gente que retrocede para perdición, y lo dice de aquellos que apostataron volviendo a los sacrificios antiguos testamentarios, o bueno, de los judaizantes, nuestros primicos, y volviendo a hacer sacrificios creían que la sangre de Cristo era del mismo valor, que necesitaban esas horas para arrepentirse. Entonces el capítulo 10, verso 26 al 30, sin duda está enseñando que un creyente verdadero santificado, que rechaza después la sangre y el pacto, después de haber creído, peca deliberadamente. El pecado deliberado ahí es la apostasía, volverse al judaísmo. Entonces, eso nos es de ejemplo para saber que un verdadero santificado se puede ir al infierno después de haber creído, porque apostata. Por eso el arminiano clásico cree en la apostasía. El que cree en la pérdida de salvación por acumulación de pecados es el arminiano wesleyano. Pero el arminiano clásico cree solamente en la apostasía, no cree en la acumulación de pecados. Que eso es un tema largo. Pues esta pregunta sí, siempre es la pregunta, ¿no?, que aparece en esta conversación, y creo que la has respondido de una forma preciosa, puramente bíblica, ¿no? Te has usado, ¿no?, del contexto de un capítulo entero de Hebreos para mencionarlo, como claramente, que yo sé, obviamente, y tú también lo sabes, que hay más textos, ¿no?, que están a favor, ¿no?, de este pensamiento soteriológico, pero que creo que lo has definido demasiado bien con solamente un texto, un capítulo, para ser exactos, ¿no? El contexto del capítulo te lleva a entender, ¿no?, eso. Y el tema ese también, ¿no?, la apostasía. Yo creo que simplemente hay que ver. Yo por desgracia, el momento donde empecé a indagar teología fue a causa, ¿no?, de esta familia que se marcha, ¿no?, tras el judaísmo proselitista mesiánico. Y claro, son personas con las que yo he convivido en la iglesia, que yo he visto orar, he visto hablar en lengua, han estado con nosotros, he visto vidas cambiadas, ¿no?, en sus testimonios, en su forma de vivir el evangelio. Y sin embargo ahora han apostatado y están afirmando cosas, para mí, satánicas. Y claro, yo he visto la apostasía. He visto esa apostasía, la he vivido, y creo que simplemente con el ejemplo de la apostasía ya queda claro, ¿no?, que la salvación... Que hay posibilidad de apostatar. Exactamente. Ya está. Ahora, a la luz de Romanos capítulo 8, verso 1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Arminio no creía en la pérdida de salvación, ¿vale? Eso lo desarrollaron sus seguidores, Simón Episcopio y los demonstrantes. Porque ahí Phyllis Limborg se desvió un poco al arminianismo liberal, y se llama arminianismo de cabeza, y el arminianismo de corazón es el de los remonstrantes, de Simón Episcopio. Ese es el que estaba a la cabeza, porque Arminio murió sin llegar a un sínodo, porque se murió por una enfermedad muy pobre, se murió joven, que está con el Señor. Entonces, cuando dice ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, Arminio decía, el que está en Cristo y permanece en él no se pierde todo el tiempo que esté en Cristo y permanezca en él. Claro que no, pero Arminio decía que cuando le mostraban los versículos que enseñaban que era imposible perder la salvación, decía, no me convencen sus argumentos. Decía Arminio eso, y lo dejaremos para un próximo sínodo, pero se murió. El sínodo lo hicieron muertos de miedo, estoy sin duda, 9 años después de 9 años creo que después de su muerte. Creo que murió en el 1610 y en el 1619 se hizo el sínodo de Dort. No lo recuerdo bien, pero creo que fue 9 años después de su muerte. Y duró un montón de tiempo. Y esto eran muchos calvinistas que llamaron a 12 arminianos y los hacían compadecer
delante de como de un juicio. El sínodo de Dort fue 12 arminianos a los que hacían pasar de uno en uno, de dos en dos, los mandaban a declarar y luego los echaban a la calle y empezaban a deliberar ellos. O sea, era absurdo. El sínodo de Dort no era un debate, ni era un sínodo, ni siquiera era un juicio. Dice por descuido, y por descuido. El arminianismo boleyano enseña que por acumulación de pecados uno puede llegar a la apostasía. Yo lo creo a medias eso, aunque sea el clásico total, creo solo en la pérdida de salvación por posibilidad de apostasía, que cayeron la posibilidad de apostasía, y lo creo que es muy súper extra ultra difícil, pero la acumulación de pecados es la que te lleva a la apostasía. Uno no cae repentinamente, entonces es el descuido espiritual que te lleva a rechazar la obra de Cristo. Creo que en todo el proceso en el que uno no rechaza la obra de Cristo, la fe que le salva, ¿vale? Pues no pierde su salvación, ¿vale? Creo que es un proceso deliberado de pecado, pero no es la deliberación del pecado de la apostasía que habla Hebreos, que ese es un ejemplo entre muchos de apostasía. Tengo un vídeo en YouTube que se llama Apostasía de un verdadero creyente, creo que se llama, que ahí explico la condición de la salvación y es permanecer en fe, y explico cómo la Biblia enseña que se pierde, que uno se puede perder por apostasía, vamos, porque es condicional. Entonces no creo que se pierda de buenas a primeras, pero creo que el descuido es lo que lleva a la apostasía, tío Aramis. Creo que es eso exactamente, justo el descuido es lo que nos lleva a la apostasía.